Muy feliz miércoles, queridos hermanos y hermanas, con ustedes el Padre Arnaldo de Titomichi compartiendo esta breve meditación. Hoy, 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, es decir, la basílica dedicada al Santísimo Salvador, a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Fue la iglesia construida a principios del siglo IV, siendo Papa Melquiades, en un terreno que cedió el emperador Constantino. ¿Y cuál es la importancia de esta basílica, de esta iglesia? Pues que es la catedral del obispo de Roma, es decir, es la catedral del Papa, y por esto es conocida como la cabeza y madre de todas las iglesias. Una ocasión muy particular para que oremos por el Santo Padre y por esta iglesia de Roma, donde yo, por gracia de Dios, estoy en este tiempo. Es una iglesia, es una comunidad de fe que camina en la fe, que camina justamente sostenida sobre el testimonio, sobre el martirio, sobre la sangre de tantos hermanos y hermanas como Pedro, como Pablo, como tantos otros. Es una iglesia viva y una experiencia muy linda es justamente participar de la vida de iglesia aquí en Roma, cristianos que son herederos de esta primera comunidad que aquí vivió bajo la guía, de Pedro y sus sucesores. Bueno, y hoy el Evangelio nos presenta ese momento en que Jesús va al templo con gran violencia, con gran fuerza, vira las mesas, los expulsa del templo, tira todo aquel dinero, y ante aquello los discípulos decían: el celo de la casa de su padre lo devora. Y entonces algunos decían: pero ¿qué signo hace este para que le permitamos todo este espectáculo? Y dice el Señor: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba, dice Juan, del templo de su cuerpo. Él hablaba de su pasión, de su muerte y de su resurrección. ¡Cuánta enseñanza hermosa! Primero, viene el Señor a destruir toda aquella falsa religiosidad que también puede estar metida hoy. Aquellos que habían hecho del culto a Dios un negocio, aquellos que se beneficiaban de la fe sencilla del pueblo. Y viene el Señor también a rescatar, porque Jesús viene a salvar a aquellos que estaban viviendo mal, aquellos que estaban utilizando el culto mal, viene a rescatarlos, como a ti y a mí, viene a salvarnos, viene a invitarnos a descubrir que tú y yo somos el templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo y que es en nuestra vida en la que estamos llamados a dar culto a Dios. Esto para nada resta importancia a los templos físicos, a las estructuras, porque nuestros templos son justamente un signo de lo que debemos ser cada uno como cristiano y lo que debemos ser como comunidad, como iglesia. Es decir, los templos donde nos encontramos para dar culto a Dios son un signo de nuestra vida. Nuestra vida ha de ser un glorificar a Dios. Nuestra vida ha de ser un dejar que Dios manifieste su gracia, su amor y su misericordia. Como iglesia debemos ser justamente en el mundo un instrumento de unidad, un instrumento de comunión de todos los hombres y mujeres con Dios y entre nosotros. Entonces, digamos que es una llamada a redescubrir que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es para entregárselo al Señor. Que Dios quiere habitar en nosotros, que Dios quiere vivir en nosotros, que Dios quiere que nuestra vida sea un culto agradable a Él, que Dios quiere continuar manifestando en nosotros su misericordia, como también en toda la iglesia. Esta fiesta me hace recordar un templo muy particular en Lisboa, Portugal. Se llama la iglesia de Santo Domingo.
Una iglesia que fue destruida 2 veces por grandes temblores, terremotos. Ya la tercera vez sufrió un gran incendio. Entonces dijeron, bueno, vamos a cerrar esta iglesia. Pero el pueblo comenzó a extrañar su iglesia y la abrieron. Y hoy se puede visitar esta iglesia. No solo visitar, sino que está en funciones, digamos. Y cuando se visita esta iglesia es hermoso, porque Dios ciertamente quiere que tú y yo seamos templo de Él. Dios quiere que la iglesia sea un anticipo de la Jerusalén del cielo. Pero esto se da en medio de nuestras catástrofes, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras heridas. La belleza tuya y mía como cristianos, la belleza de la iglesia, no es que seamos perfectos desde el punto de vista humano, no. Es dejar que Dios restaure, que Dios sane, que Dios obre en tu vida y en la mía. Tal vez lo más hermoso que tenemos tú y yo, tal vez lo más hermoso que tenemos como iglesia, son justamente nuestras cicatrices, porque son una manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida y de nuestra confianza en Él. Es así, la gran belleza de un cristiano, la gran belleza de una comunidad cristiana, la gran belleza de la iglesia es dejar que el Señor nos rescate del pecado y de la muerte. Es dejar que el Señor nos salve, es dejar que el Señor obre en nosotros, es dejar que el Señor nos restaure como una vasija rota, y Él lo hace ciertamente mucho más hermoso de lo que tú y yo podemos imaginar. Oremos hoy por el Papa, oremos por nuestra iglesia y seamos todos templo vivo, piedras vivas de la construcción del reino de Dios que comienza aquí en la tierra y que se manifestará en plenitud en el cielo. Feliz miércoles, les abrazo, les bendigo y será hasta la próxima.